Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo segmento de Liderazgo que Transforma, un espacio donde buscamos a líderes empresariales que en base a sus sueños e ideas están transformando el Ecuador. Soy Juan Carlos Ortega, arquitecto y CEO de Atmósfera, y esta vez tenemos un invitado muy especial, bueno, dos invitados, pero tiene la característica de saber esencialmente lo que es transformar ideas en algo tangible. Nos acompaña Henry Ríos Tapia con 16 años en el sector inmobiliario, ahorita empezando como un broker y ahora es el arquitecto de una nueva división comercial y pionero en la división comercial en el Ecuador. Bienvenido, Henry, y con Catherine, un gusto en tenerlos. No, gracias a ti, Juan Carlos, por esta invitación. Es un honor para mí estar aquí presente. Sé que tu programa está cogiendo bastante fuerza y te agradezco mucho. Bueno, la idea es eso. Catherine, tú perteneces al equipo de Henry. Te ha cogido como privilegiada porque es un sector bastante complicado. Y yo conversando con Henry hace tiempo, vienes pensando en ese proyecto hace 2 años, si no es más. Si no es más, porque tú siempre lo tienes ahí. 9 años. 9 años. 9 años. Entonces tú a los 2 años fue que me comentaste. Es ser el pionero en el sector, en el sector comercial con la división Remax. Ya, entonces cuéntame cómo fue esa transición. Mira, siempre he estado en mi ADN hacer cosas diferentes. El negocio inmobiliario es muy tradicional. Siempre se conoce como el tema de venta de casas y siempre me preguntaba, bueno, pero debe haber algo más allá, ¿no? Y tuve una experiencia personal, Juan Carlos, hace 12 años, 13 años, donde me dieron un parque industrial. Era una planta industrial y cuando me lo dieron, bueno, estaba buscando algo, aquí lo tienes, ¿y ahora qué haces? ¿Ya? Fue súper chistoso, pero me puse en eso y pasaron 2 años y medio y logré venderla. Eso para mí fue un impacto fuerte porque me di cuenta que se podía ganar mucho dinero y me preguntaba, así como se venden las casas, debe haber una manera diferente de atender a ese cliente un poco más frío, más calculador, más financiero. Y nació en mí esa idea de crear la primera división especializada en el país a través de RIMAX, a través de la marca RIMAX. Has pasado de cerrar transacciones normales ahorita a crear nuevos modelos. Tú ya no solamente participas del mercado, sino que transformas. Has transformado la manera de ver el sector inmobiliario. Junto a Catherine esperan hacer eso. ¿Cómo? Creo que ya lo venimos, bueno, sobre todo Henry ya lo viene haciendo desde hace muchos años y parte de la necesidad del cliente. Yo creo que esa transformación viene de ese requerimiento del cliente de ir más allá, de no solamente ver un portafolio de propiedades, visitarlo y tomar una decisión, sino el sentir el acompañamiento que nos exigen de alguna manera en esa toma de decisión, de saber eh, anteceder lo que va a pasar en un futuro en el mercado inmobiliario, hacia dónde se mueven las masas, cómo se está moviendo la industria, por qué comprar en un lugar y no el otro. Cuando empiezan a surgir esas dudas por parte de nuestros clientes, empieza la exigencia hacia nosotros mismos de prepararnos más, de investigar más. Entonces creo que eso ya viene pasando desde hace mucho tiempo, pero Henry, como nuestro broker dentro de Golden Home, eh, es esa visión de querer prepararnos para anteceder a estas preguntas, estar listos para estas consultas y dar al cliente más que un portafolio de propiedades, una asesoría completa, ¿no? En la toma de decisiones. Henry, los invité a los dos porque creo que vamos a hacer una conversación cruzada y estamos tratando de ver cómo se construye en base a nuestras ideas, cómo se construye algo intangible en algo tangible en negocios reales. Ya ahorita yo te veo como un estratega, tú también, tú eres el sector comercial y yo como un diseñador. Esto tenemos nosotros en base a las experiencias de los clientes y en base al inversor. Y la data también necesita el inversor para poder poner su dinero e invertir sabiendo que tiene réditos. ¿Cómo haces para convencer a un gerente financiero o a un gerente para poder ir que invierta en ese local o en ese terreno que tú lo ves y que ellos no lo ven?
Muy buena tu pregunta, Juan Carlos. Hay una frase que yo le digo siempre a los agentes, ¿no? Hay que descubrir el secreto oculto del cliente. Muchas veces despertamos necesidades y me ha pasado en muchas ocasiones que me siento a hablar con alguien y le digo, oiga, usted por casualidad no sabe quién esté vendiendo una planta así asado, pero lo hago con esa doble intención a veces para ver si él no vende la suya y me dice, ¿y cuánto ofrece tu cliente? Entonces, se crean escenarios, hay modalidades de negocio donde aquí en Ecuador no se conocen, que ya se están familiarizando como modelos Build to Suite, modelos como Sell and Leaseback. Son cosas que el mercado, uno les va diciendo, oye, hay esta modalidad, hay esta forma diferente de hacer negocios que te va a beneficiar. Entonces, parte de eso, pasamos de ser transaccionales a ser ya consultores, ¿no? De negocio. Y todo fluye en la conversación, ¿no? Y por eso, de alguna manera, buscamos, Juan Carlos, la especialización. El estar especializado te da pautas a saber cuáles son esos puntos del dolor de ese empresario, ¿no? De ese corporativo. Tú me dices que hace falta información aquí en Ecuador. Y eso es uno de los grandes obstáculos de los inversores. Entonces, ahora te has dedicado a hacer informes sobre alguna data en especial que ayuden a los inversionistas a hacerlo más rápido la transacción. Veo que estás informado. Veo que estás bastante informado. Porque te quedaste así. Sí, sí, sí. Sabes que esta semana, eh, Por a ver, eso, por eso te puse como el estratega. Claro. No, definitivamente. sí, mira, soñar no cuesta. Yo pienso que Ecuador es un país de oportunidades y hay una oportunidad enorme de hacer cosas diferentes, de hacer cosas nuevas. Aquí en el país no está ninguna de estas grandes corporaciones como JLL, como Collier, Cushman, donde sí son especialistas en eso. Entonces, RIMAS tiene una fuerte red a nivel nacional y tenemos clientes que a diario nos solicitan esto. Entonces, Pero este es el primer informe del mercado comercial e industrial. segundo, Tú lo lograste hacer el primero y ahorita estás haciendo el segundo. digamos, este ya va con todos los juguetes, como decía, claro. O sea, o sea, hemos lanzado en estos momentos en simultáneo dos informes, que es el retail y el de logístico. Caterine, Nadie más hace eso. no, ¿Ya viste? nos están pidiendo, ayer por casualidad hablaba con empresarios de Quito, fuertes en la industria de parques industriales, y me decía, oye, ¿por qué no hacen algo igual en Quito? Son informaciones de termómetros del mercado, donde el empresario puede darse cuenta cuánto el mercado está absorbiendo oficinas, cuánto el mercado está absorbiendo metros cuadrados de bodega, cuántas plazas comerciales, los precios, la tipología, las principales zonas. Algo tan elemental como eso no hay en el país. Estás con eso y con ese informe estás marcando una hoja de ruta para el inversor. Es un servicio, es nuestra propuesta de valor. Cuando ¿Qué logras con eso? mucho, mucho. El Ese es agradecimiento es total. ¿Y esa sabes qué? diferenciadora. Total. Es que, a ver, eso yo creo, no, Caterina, que eso es lo que hacen las grandes marcas. O sea, el estándar de las grandes marcas funcionan así. Y nosotros hemos decidido copiar las mejores estrategias. Yo creo que iba mucho hacia la pregunta que nos hacías hace un momento de cómo convencer al cliente, ¿no? En la compra de algo. Y yo creo que eso se responde con esto, ¿no? Con saber sustentar, no con ideas, sino con la realidad del mercado, eh, lo que nosotros pensamos o creemos sobre algo. No irnos a lo que imaginamos o a lo que creemos, sino sustentar esa información eh, con cosas reales y con especialistas. Por eso también dentro de esta división necesitamos mucha alianza estratégica para poder lograr cubrir todos esos aspectos que el cliente necesita para, como lo dices, convencerlo, entre comillas, pero más bien para que tenga la certeza de que la decisión que está tomando es la que realmente necesita para su compañía, para el crecimiento o para su inversión en general. Catherine, tú como broker, ¿cuál es el diagnóstico ahorita del mercado de oficinas aquí en Guayaquil? Bueno, yo como especialista, no soy broker todavía, estoy dentro del equipo de Henry, pero en el área de oficina sí se siente mucho la migración, como lo conversábamos hace un momento, ya se siente como
hito de la pandemia fue superado y ya las grandes compañías empiezan a querer volver a espacios, pero con una visión diferente, con unos ambientes distintos. Ya no busco ese ambiente diferencial por departamento, Cambiamos el paradigma. Ahorita ya no solamente buscamos espacios, sino experiencias. experiencias. Tú lo ves eso, yo lo veo Sí, todos los días. ¿Estás viendo eso? sí, sí se nota bastante. Es una necesidad ya como tal, ¿no? Digamos que desde las compañías o empresas más grandes hasta las más pequeñas. Las que hoy vemos que ya hoy por hoy lo ven como un hecho son las compañías un poco más grandes, pero eso se va contagiando a las compañías más pequeñas que empiezan a sentir esa necesidad de actualizar sus espacios o cambiar sus espacios por espacios más modernos, integrales, donde toda la compañía se sienta como una misma y no donde estemos divididos por departamentos. ¿Y qué características priorizan ahorita tus clientes? Bueno, la característica principal que siempre tiene la toma de decisión de oficina, por ejemplo, podemos decir, pues como en toda inversión inmobiliaria, la ubicación, los accesos, ¿no? Poder tener conectividad es primordial para una empresa, estar conectado con tus similares, estar conectados con tu equipo, que sea de fácil acceso en lugar de tus colaboradores, ¿verdad? Que haya transporte público, que haya cercanía a los servicios, bancos, servientrega, entre otros. La seguridad, pues en Guayaquil, sin duda alguna, es una de las principales características que cualquier empresa busca, tanto para sí mismo como para su equipo. Y no solamente la seguridad del lugar, sino la seguridad que yo voy a poder alcanzar en el trayecto hacia el lugar, de donde viene mi equipo, donde yo me traslado hacia esa oficina, ida y vuelta, es una de las características más importantes en la toma de decisión de los grandes empresarios. ¿Tú le das esos tips para la venta a Catherine? Cada gente, el modelo de nosotros es muy democrático, Juan Carlos. El modelo de esta franquicia, sobre todo hablo de Rimas Golden Home, empoderamos mucho a los agentes, les enseñamos a que se especialicen y cada agente va buscando el rubro que más se le acomoda. Muchos agentes caen por casualidad a ese rubro. En el caso de Caterine, ha tenido la oportunidad de que empresas grandes le digan, mira, necesitamos una nueva casa, claro, un nuevo espacio. Y mira que también algo que me alegra a mí es ver, eh, bueno, no puedo dar publicidad aquí, de este espacio, pero empresas donde yo llego y encuentro ya como especie de Google, ¿no? Lo vi en un parque logístico en Vía Daule, donde yo decía, ¿y esto? Lo vi en Vía Daule también, en otra empresa muy grande de retail, que vi oficinas súper cómodas, súper frescas, súper abiertas, y eso no lo veía yo antes. Entonces, cuando una empresa busca una propuesta de valor que vaya más allá de la parte económica y que piense en la salud, en la parte emocional de los empleados, es diferente. Oye, yo, como te estaba diciendo, son los tips y que lo estás manejando muy bien. Un tip mío es que tú tienes que hacerlo, tienes que convencer al cliente que un entorno bien diseñado reduce la rotación de los empleados, de la gente colaborativa y aumenta la productividad. Y ahí vas a ver que el inversor, diríamos, invierte en lo que tú le estás dando. Porque ahí no solamente estás viendo el espacio, estás viendo experiencias, estás viendo cómo fluye la gente, cómo fluyen los trabajadores y cómo producen más. Porque esa es la idea de que tengas espacios bien diseñados. Claro, y de hecho, no solamente la necesidad del gerente, ya del equipo. El equipo te lo empieza a exigir de alguna manera para tú ser competitivo y tener esos colaboradores claves que en el mercado son peleados cuando ya tú has logrado desempeñar o desarrollar profesionalmente a alguien, que esa persona se quiera quedar contigo, quiera mantenerse porque el ambiente laboral le permite soñar, desarrollar ideas, cumplir los propósitos y lograr los objetivos, que finalmente es lo que todo gerente y toda compañía quiere, ¿no? Siempre seguir creciendo. Tú que elaboras los informes, ¿dónde está concentrado ahorita la demanda de oficinas? ¿En Guayaquil o en San Borondón? Mira, ha habido una migración, ¿no? O sea, hay unas zonas que siguen consolidándose, como el caso de las Kennedy,
eso sigue igual. Kennedy Norte es una zona por Y excelencia a la por los lados de costa, Puerto del Sol. Daule. Daule son nuevas zonas, por lo menos San Borondón es una zona que tiene mucha demanda, pero también se debe a los temas de seguridad, ¿no? La percepción de seguridad es un poco mayor acá, pero no la percepción económica, que es mucho más alto. Entonces, Claro, el impacto económico. es fuerte. Entonces, pero vemos a personas pioneras como Pablo Campana, pero que vea esta entrevista, Sí. que en algún momento recuerdo que le comenté de ese proyecto allá en La Aurora. Me parecía súper arriesgado, porque todos teníamos la percepción de La Aurora, de esas Sí. casitas. Platinio. Sí, y resulta que rompió, y eso se va a desarrollar, va a estar Malecón. Entonces, y Puerto Santa Ana, que sigue igual, a pesar de que creo que ha llegado ya a un tope, también por los lados de Sí. Ciudad Celeste, también por el nuevo San Yo Borondón. creo que es la nueva disrupción ahí de ese boom inmobiliario por allá, ¿no? Claro, la demanda, como tu pregunta lo consigue, sí, yo creo que está más inclinada hacia esta parte de la ciudad, no todos quieren estar en San Borondón o adyacentes a San Borondón. Sin embargo, en la toma de decisiones, en la práctica, lo que conversábamos hace un ratito, hace un poco más difícil la decisión, por ejemplo, por la conectividad, los transportes, todo esto empieza a ser como una inversión a mediano plazo. Trasladarte a lo mejor de sectores como Ciudad del Sol hacia estos lugares donde tus colaboradores todavía les va a costar un poquito más llegar, se te encarecen los rubros, pero es definitivamente hacia donde va migrando el mercado de oficinas en general, ¿no? Sin embargo, todavía no es controlado. Sector, sabes que Juan Carlos, y otro sector que todavía no se ve oportunidades, vía la costa. Claro. Vía la costa es una zona que está creciendo Como comercial ya se está invadiendo, ya se ve, ya mucha gestión ahí hecha. mucho. Comercio. Hay un mix bastante interesante. El proyecto de Ambienza también es un proyecto que está desarrollando otra ciudad, muchos de pronto no la conocen, pero y todo eso va a necesitar espacios de oficinas. O sea, definitivamente hay un nicho. Y también mira que hay otra cosa interesante, es que también se ve mucho el negocio de los coworking. Es un negocio donde llegó para quedarse, y en Ecuador ha seguido posicionándose, y es una alternativa para ese emprendedor que quiere comenzar no teniendo, digamos, costos altos, ¿no? Sino eh, controlando un poco lo. Yo tengo una experiencia, hace 5 años Veolia me contrató para que le diseñara sus oficinas. Hace 5 años no había el concepto de coworking. Se lo presenté y bueno, y ganamos con ese proyecto. Y me dio gusto porque la gente que trabajaba con ellos no se acostumbraba, no quería. Inclusive cuando ganó, él tuvo que salir como francés, que es el dueño. Él comenzó a decirles, esto va a ser así, cómo se van a interactuar las actividades. Y eran puras salas de reuniones. Nosotros presentamos eso, fuimos uno de los pioneros. Eso es lo bueno de ser pioneros y eso es lo que me gusta hablar contigo. ¿Dónde tú crees que un inversor pueda ahorita invertir en San Borondón? ¿En el nuevo San Borondón o no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, todavía, pues uno va por allá y ve todavía mucho terreno, pero personas como tu invitado pasado, Guillermo, ¿no? Guillermo Rosende. También es otra persona que es bastante visionario a hacer un proyecto de esa envergadura en esa parte, donde todavía todo su alrededor es una apuesta importante. Y para mí ese va a ser un sector de mucho. Ahora, también está el sector comercial de Saporondón, de la vía El PAM. Son 1.000 hectáreas donde se están concentrando Almax, donde se está desarrollando parques logísticos de bajo impacto, y seguramente va a haber un desarrollo de edificios de oficina también importante. Todo eso va a ser comercial. Tú eres el que llevas ahorita la bandera como el nuevo pionero de la gestión comercial aquí en Ecuador. Vas a tener mucha gente atrás, copiándote tu modelo. Claro, es difícil, es difícil. ¿Vas a ver consejos o vas a tener que reinventarte siempre? Es un reto enorme, es un reto enorme. Y mira, quiero darte una cifra que la aprendí de un experto, que fue uno de mis maestros puertorriqueños, donde él me decía, sabes, Henry, que
los bienes raíces residenciales, si los pudiéramos sumar en todo el mundo, sumáramos todas las casas, todos los apartamentos, todas las casas de playa y de recreo, si viéramos la cifra, no llegáramos ni al 5% del valor que representan las propiedades comerciales. Y yo me quedé así, ¿cómo? Y sí. Y te digo, solo el 5% se dedica a lo comercial. O sea, es una cifra que me impactó porque en el mundo el 90%, 95% de la gente se dedica a lo del 5%. Claro. Entonces es un campo muy especializado. No a todo el mundo le gusta la Estás fibra. en el Mar Azul entonces. ¿Cómo? Estás en el Mar Azul. El Océano Azul sí. Sí, indiscutible. O sea, en Ecuador sí, pero cuando hablamos de grandes ciudades como Bogotá, Lima, Santiago, Chile, ya es diferente. Allá están las grandes marcas, pero ¿sabes qué es lo interesante? Que es lo que me ha permitido a mí saber que las cosas se están haciendo bien, que hoy día tenemos alianza con las principales, con las 5 principales, 4 de las 5 principales del mundo. Hoy en día mi oficina tiene una alianza estratégica. Entonces, nos ven ya no solo como residenciales, sino que interpretamos el idioma y estamos representando grandes marcas que son clientes de ellos. Entonces, es un reto enorme. A veces, no te voy a negar que no es que sea la palabra bajoneado, pero sí hablar un idioma que mucha gente no lo entiende. Por eso creo que el hecho de comenzar con mi equipo, enseñarle, yo pienso que el futuro es prometedor. Pronto vamos a tener una división que no tiene nada que envidiarle a las grandes corporaciones inmobiliarias comerciales. Por algo eres pionero, por eso la gente, muchas personas no te entienden. Exacto. No entienden, A mi mismo equipo. no logran ver. Todas las transiciones son ¿Tú difíciles. lo entiendes? Sí lo entiendo más que antes, por lo menos. Antes lo entendía menos porque, como bien lo dice Henry, él tiene un camino muy largo en esto, no es algo que él viene estudiando desde hace un año atrás, sino de hace mucho tiempo atrás. Entonces, eso Improvisado. no es improvisado. Entonces, comprenderlo en primera instancia no es tan sencillo. Toca tratar de llevarle el ritmo, estudiar bastante para poder ir entendiendo el lenguaje y aplicándolo sobre todo. Sí. Sí, es todo un reto. Correcto. Sí, mira, algo que quiero que tú sabes es en el negocio residencial lo dominan las mujeres. El perfil es más de la dama de casa o la profesional, pero que tiene sus hijos y que tiene un espacio para eso. Eso es un campo que lo domina mucho la parte. Podría decirte que es un 70-30 o un 80-20. ¿Ya? En la parte comercial es diferente. Esa Lo es la dominan los hombres. sobre, más los Sí. no con esa, pero sí el núcleo, el nicho de mercado es más hacia el empresario, hacia el joven muchas veces que quiere desarrollar una carrera en un mundo donde sí es lucrativo. No, 60-40 tampoco. ¿Y qué oportunidades puede ver el joven ahí en la división comercial, trabajando contigo, por ejemplo? bueno, primero el perfil, Juan Carlos. El perfil de un agente comercial sí es una persona que debe tener una carrera universitaria o por lo menos estar en los últimos semestres de una carrera universitaria. Normalmente comienzan como asistentes, analistas de mercado, analistas junior en la parte financiera, acompañamiento a un agente. Pero ya en cuestión de muy poco tiempo ellos comienzan a manejar y hay una gran diferencia también y es que mientras en lo residencial tú trabajas la familia, la parte emocional, en lo comercial vas a trabajar con una cuenta, ¿no? En donde ya comienzas a hablar de representación. Nosotros representamos esta compañía. Parece como si fuéramos empleados donde defendemos los intereses. Y este es un cliente que a diferencia de la parte emocional, es un cliente que sabe, que conoce, que responde a una junta directiva, que tiene abogados, tiene financieros. Entonces, esa prueba ácida te la hace, a ver si realmente tú eres la persona que está en capacidad de delegar una responsabilidad de abrir un nuevo punto. Y mira algo importante, Juan Carlos. Uno cuando ve la responsabilidad que tiene que un agente de una buena asesoría es fundamental. Yo conozco empresas
que han quebrado por no saber escoger eZiki, por dejarse llevar de, lastimosamente, una persona profesional que no está preparado y escoger una ubicación o algo, y después vienen las lamentaciones. Proyectos grandes, industriales, se Han quebrado por no Ecuador. coger la locación. Ahorita es ubication, ubication, ubication. Sí, de hecho, en la parte residencial, siempre nuestro trabajo parte del producto. El cliente te busca por esa casa que tú tienes, por ese departamento. Y en la parte comercial, no parte del producto, parte de la necesidad del cliente. Por eso muchas de las cosas que debemos encontrar ni siquiera están dentro del portafolio, pero están en el mercado. Entonces, tenemos que distinguir cuál es la necesidad del cliente y presentarle las opciones. Siempre el cliente va a ser el que decide, pero nosotros le damos esa radiografía completa y independientemente de lo que él decida comprar, según las características de cada propiedad, lo va a hacer bajo un criterio más calculado. No va a ser simplemente porque me gustó, porque yo considero, sino que va a estar sustentado todo eso. Quiero contarte una anécdota un poco chistosa, Juan Carlos. Eh, Después de pandemia fui contactado por un colega que no conocía sino por redes sociales, a través de LinkedIn, que es la red social de excelencia en este tipo de negocio. Y me dice, oye Henry, yo veo que tú eres RIMAX, pero como que hablas algo del tema comercial. Quisiera saber si estás preparado, pero porque va uno de nuestros clientes especiales para Ecuador. Y le digo yo, ¿dónde te firmo? Y me dice, mira, quiero que trabajemos porque nosotros no estamos en Ecuador, y necesito que tú trabajes pero con los estándares de nosotros. No puedes trabajar con tus estándares. Yo me sentí un poco aludido, pero eh, acepté el reto. Eso era lo que estaba buscando, ¿no, Juan Carlos? Y recuerdo yo que mi chip de residencial no me lo sacaban, ¿no? Entonces yo cogí y comencé a buscar propiedad y tenía como 20 propiedades y dije, no, esto yo les vendo a esa gente. Era de Costa Rica que llegaron y después me llama, ¿no? Y me dice la persona, ¿cómo va a ser? Sí, ya tengo propiedades. Y se echó a reír y me dijo, ahí me doy cuenta que eres residencial. Le dije, ellos no te van a preguntar por propiedades. Y dije, pero ¿cómo así? Si a qué vienen en Ecuador. Y me dice, mira, necesito que me averigües los temas macroeconómicos, las vías principales, cuáles son los principales centros logísticos. Que comenzó a hacerme muchas cosas, riesgo país. Y yo dije, pero esto es un trabajo de investigación, voy a atender a un cliente. Fue una experiencia increíble, Juan Carlos, porque cuando llegan los clientes, eran clientes que venían de varios países. La reunión fue en el Sheraton. Recuerdo que eso que me había dicho mi colega en Costa Rica era la realidad. Era un cliente que necesitaba tener una realidad de dónde iban a invertir. Y eso es lo que buscan los empresarios y lastimosamente en Ecuador no tiene. Es un riesgo. O sea, ¿tú crees que esa desventaja que tienen los empresarios tú lo transformaste en ventaja? Porque tú ahorita ya eres el promotor de esa nueva información. Sí, de hecho, yo también considero que a veces nosotros nos ponemos los techos solos, porque las grandes empresas están acostumbradas a estos modelos de negocio. Imagino que te pasa a ti también cuando hablas con una compañía grande y a lo mejor ese techo de querer invertir, en diversificar los espacios, en verlo de esta manera, a lo mejor no quieren, porque es una inversión importante y cuando te sientas con un CEO que está acostumbrado a ese lenguaje, le parece bien y aplaude tu trabajo y se entiende muy bien. Y eso nos ha pasado mucho con empresas un poco más grandes que están en Ecuador, que vienen de otras culturas y que se sienten como pez en el agua cuando entienden de qué se trata ese trabajo. Entonces, no es para ellos algo extraordinario, es para ellos algo bastante cotidiano, porque es como se manejan en países como por ejemplo Costa Rica. No, y creo que también lo que te preguntan esos macroempresarios o empresarios normales es que te preguntan las vías de acceso, si hay parque cerca, si hay cafetería cerca, para ver qué negocio poner, porque depende de la necesidad que hay en el sector, tú puedes poner tu negocio. Hace un momento que le preguntabas a Henry dónde debería invertir alguien. Todo de acuerdo a la necesidad. Todo depende qué busque esa inversión. Claro. Porque si tú buscas rentabilidad, por ejemplo, capaz el Nuevo Zamorondón no sea el lugar indicado. Pero si vas a corto plazo, a mediano plazo, no, a lo mejor en ganancia de capital, ¿dónde están las tierras
que mejor se van a desarrollar en los siguientes 5 a 10 años. También depende de la edad del cliente y del soporte económico que tenga el cliente para esperar que esa inversión tenga un retorno. Entonces creo que es una ventaja de Ecuador, de Guayaquil en general, del Gran Guayaquil, de que tiene en cada lugar algo que dar a los diferentes inversores, dependiendo de lo que el inversor necesite. Entonces sí va a depender de muchas cosas. Oye, te voy a hacer una analogía con las criptomonedas. Muchas veces nosotros aguantamos la bajada de la criptomoneda, la dejas abajo, la dejas esperar porque tienes un buen músculo financiero hasta que vuelve a subir. Pero así funciona. El mercado inmobiliario también funciona de esa manera. Igual, mira, muy buena tu pregunta. Muy buena tu pregunta. Existen en los mercados lo que se llaman los ciclos de la economía, que son, digamos, depresión, despegue, una expansión y una contracción. Ecuador en estos momentos está en una contracción. Cuando son mercados maduros, eso se toma muy en cuenta. Aquí hay proyectos que nacen en ciclos de la economía donde no debe lanzarse. No quiero mencionar algunos, pero es la consecuencia de esa falta de información, de esa falta de asesoría al empresario que pueda ver lo que no se ve, lo que los expertos, y no me considero experto aún, pero que ya uno tiene cierta noción. Entonces, hay plazas comerciales. Vemos ahora, hay un boom de plazas comerciales. Hay un boom de consultorios medios. Tú ves boom y entonces, ¿hasta qué punto? Y eso va El para boom los funciona empresarios con esa bajada. ¿verdad? De que ya se llegó al testa. ¿Cuánto es la rentabilidad? Hay otra cosa también importante. Hay unos indicadores claves en esto, que es por lo menos el cap rate o la tasa de capitalización, que es como un factor que mide la rentabilidad de ese negocio. Claro. Todo negocio tiene una tasa de rentabilidad. El empresario no lo conoce o lo ha escuchado, pero O se maneja con la misma rentabilidad que él conoce. Claro, por ejemplo, también vi en el podcast anterior que tuviste que te comentaba tu invitado que él había comprado las tierras mucho tiempo antes, después de mucho tiempo empezó a desarrollarlas y eso muchas veces no lo saben los clientes o muchos lo hacen de manera inconsciente porque la economía le permite comprar, soportar un poco para poder volver a capitalizarse y desarrollar. Pero en estos tiempos son los mejores tiempos definitivamente para comprar esas tierras, pero no necesariamente para desarrollarlas. O sea, no es una rentabilidad a corto plazo. Sí, o Es sea, una rentabilidad, no. claro, 5, 10 años, y ahí es cuando te digo que es cíclica, como las criptomonedas, tú tienes que aguantar. Yo que también quiero decirte, o yo veo, por ejemplo, que estamos dejando bastante el centro de Guayaquil. Estamos dejando Puedes diversificado precisamente porque crece la y está bajando, no, y aparte, pero está bajando los precios. La gente comienza a vender. ¿Qué pasaría que una persona, un empresario, tenga un buen músculo financiero, compre esos edificios? está pasando. Están comprando Y de hecho ni y eso se va a aguantar 5, eso mismo, 5 a mira, yo no lo sabía, yo solamente el olfato, por eso mismo, por estar, viendo, compras ese edificio, lo compras súper precio, un buen precio, súper barato. ¿Y dónde más se va a reactivar la economía? También en el centro, porque están viendo que pueden rescatar algo tradicional, histórico, como es el centro de Guayaquil. Entonces, la plusvalía va a subir de aquí a unos 5 años. sí, de hecho, Es correcto. una visión que trae mucho el extranjero. A Correcto. veces el nacional Y no vive ahí, simplemente tiene y un caso que se ha venido y hemos visto noticias, que es el caso de Urteza Central. Yo vivo en Urteza Central. Conozco, me encanta esa zona porque es el ombligo de la ciudad. también tu negocio, tienes ahí Golden, Ahí ¿no? tenemos una oficina, pero hay un programa. Creo que el problema viene, Juan Carlos, de la falta de preparación o de profesionales en los municipios. Guayaquil viene de una época dorada de un Febres Cordero, de ahí de un tiempo lo hizo Nebot, pero A mí, lo mal de la política, pero claro. es el descuido. Guayaquil, yo digo, se está envejeciendo. Y no lo harán a propósito. para que Nos estamos metiendo mucho en la correctos. Error grande si lo hablamos en la Te descuidas y ahí comienza la misma persona. Pero la tasa de rentabilidad más alta para inversionistas que buscan rentabilidad está en el centro. Claro. O sea, el centro de Guayaquil, compras muy económico y puedes rentar
alto si estás en una acogida, en una arteria principal. Yo he vendido algunos edificios en el centro y casi todos, Pero es a corto plazo. ¿Tú crees eso? Porque ahorita la arteria principal sería en octubre, pero de ahí las... Hay que hacer un trabajo fuerte, vea. ahí sí hay Por eso te digo, o sea, puede ir... ya. Lo que pasa es que son lugares donde hay demasiada vida transitoria, ¿no? La gente camina mucho, mucho peatón, cosa que no logras en otras partes de la ciudad. Y ese peatón hace que los negocios suban, ¿no? Su rentabilidad y pague más el que renta por estar allí. Sí hay más de... Pero mire, yo te puedo decir, sin temor a equivocarme, yo comencé mi trabajo en el centro. Cuando llegué hace 20 y pico de años, mi negocio era el centro. Claro, en ese tiempo no estaba en el negocio inmobiliario, pero la 9 de octubre era una avenida impresionante. Por supuesto. Todavía era carísimo, los espacios no se conseguían. Hoy da tristeza saber que encuentras muchos locales desocupados, grandes marcas se han ido y se ha deteriorado mucho la parte comercial. Es ahí donde Juan Carlos viene esa mira, te voy a contar algo. Guayaquil, cuando yo llegué, en los 2000 hasta el 2010, 11, 12, venían alcaldes de muchas ciudades a ver el modelo Guayaquil. El modelo Guayaquil. ¿Cómo lo manejabas? De Medellín, de Bogotá, de muchas partes, eso dejó de pasar. Y ahora se ha actuado con el tema de la inversa, pero hay un enorme Guayaquil se descuidó y dejó, tú dijiste algo cierto, dejó que migrara hacia acá. Hasta no tiene más de 400.000, creo que vamos a llegar a habitantes, entre San Borondón, Aurora, Un día. sí, La Pilla. Entonces, eso Claro. Sí es fácil, o sea, creo yo que una buena administración pones metropolitanos, porque eso creo que la policía es, es nacional, no puedes poner, no puedes, no manejas, metes metropolitanos y se te van activando los negocios, o sea, Claro, son pequeñas cosas que pueden causar por eso, diferencia. por eso es que lo digo que lo pueden estar haciendo a propósito, te baja la plusvalía, entonces, podría ser, pero mira, hay un gran proyecto en Urdeso, yo lo he estado estudiando, quieren rescatar el estero salado que está bien contaminado, pero Proyecto. si todo lo que es esa parte de ahí la quieren cambiar uso de suelo y convertir, con ciento y pico de manzanas quieren eh, Remodelar, sí, remodelarlas. actualizar. Eso sería que esa zona promete mucho. pueden cerrar manzanas y hacerlas para caminar, o sea, que no entre el carro. Eso están, ese modelo de negocio lo está, o no modelo, modelo urbanístico, ese lo están poniendo bastante en los países europeos, París, Medellín lo tiene. Medellín, también Medellín, entonces tranquilamente lo pueden, sí, sí ya existen las cosas Funciona. y funciona, aquí tranquilamente lo pueden Tantos poner. habitantes y la gente se acostumbra, se adapta y lo valora mucho. Y le gusta a la gente igual tener espacios para distraerse, caminar. Y a veces en Guayaquil carecemos un poco de esos espacios, ¿no? Estamos muy saturados para tú moverte. Por ejemplo, en el norte de Guayaquil seguramente vas a tener que prender un carro y vas a tener que Correcto. en el auto a cualquier parte porque no hay esos espacios. Ahorita, por ejemplo, también está el viejo San Borondón, pongámoslo así, con el nuevo San Borondón. El viejo San Borondón no puedes caminar. Es una calle larga, es como una carretera. No es una carretera, Lo pero mismo que pasa en Villa La Costa. ¿cómo? Es lo mismo que pasa por la Vía de la Costa. Necesitas un carro para caminar, para moverte un kilómetro. Cuando nosotros en el centro podemos caminar un kilómetro. 200 metros mide una cuadra. Claro, ¿sí o no? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que incentivar. Yo creo que eso es un tema político, pero en todo caso me alegra tu modelo de negocio. Espero que sigas adelante con tu modelo de negocio. Esa es la idea, que muestres tus sueños y me encanta cómo tus sueños van cambiando el Ecuador, como es el concepto de este podcast. Entonces me alegro, Henry, que hayas venido acá a acompañarnos a compartir tu sueño hecho realidad y gracias por ser un referente aquí en el Ecuador. No, gracias a ti, Juan Carlos, gracias, Catherine, por acompañarme también. Siempre le decía yo a mi esposa, ya yo soy, creo que entre un poquito más ecuatoriano que colombiano. Claro. Este es un país maravilloso que hay muchas cosas por hacer. Nosotros en el mundo inmobiliario transformamos también nuestras ideas, ayudan también al progreso y yo creo que eso lo tengo muy claro. Y por eso invito a mis agentes, a mi socia también, que no hemos hablado de ella, pero es un puntal muy importante
de la oficina. Ya hemos logrado desarrollar cosas interesantes y creo que para eso estamos. Vamos para un Golden Gun para largo. Y la primicia es que te voy a acompañar en tu nuevo proyecto. Claro que sí. Por eso invité a Caterina. Yo creo que vamos a hacer cosas interesantes, ¿no, Caterina? No, claro que sí. Yo creo que las estamos haciendo, de hecho, puede ser el comienzo de cosas extraordinarias. Creo que esa es una iniciativa muy bonita que nos ayuda a conectarnos con ideas, con actividades y sobre todo poniendo en práctica todos esos sueños que se tienen a veces solamente en la cabeza y pueden estar muy cerca de hacerse realidad, ¿no? Como lo dije, el estratega, el diseñador y la comercial. Muchas gracias por estar aquí y próximamente un nuevo episodio de este podcast, Liderazgo que Transforma.